Está en el Canvas. Salmonella. Uy, ¿qué está? A ver, revísalo. Sí, ya, ahora sí, ya recién me parece. Muy bien. Bien, a ver, ¿dónde estamos acá? Bien, aquí tengo dos. Bien, bien, jóvenes, buenas tardes. Con su permiso voy a... está iniciando grabación. Bien. Con su permiso voy a compartir pantalla y vamos a desarrollar, nos quedamos la semana pasada en salmonelosis, ¿no? Especialmente en tifoidea aviar, esta enfermedad que se da en gallinas, especialmente en pollos, ¿no? Vamos a ver, tifoidea aviar. Está grabando. Bien, en la tifoidea aviar, la semana pasada hablamos de la puyorosis, ¿no? Salmonella puyorum, ahora vamos a hablar sobre la salmonella gallinarum. Esto generalmente ocurre después de la ingestión de alimentos o agua contaminada por aves enfermas, ¿no? Aparentemente las aves pueden estar sanas, pero son portadores de esta bacteria. Y se puede transmitir a través de los vomites, ¿no? Cuando precisamente los operarios visitan cada balcón o reparten el alimento. Entonces, la salmonella gallinarum puede sobrevivir hasta 7 meses, porque incluso los animales se pueden alimentar de cadáveres, ¿no? Que simplemente que tienen esta bacteria y diseminan la enfermedad a otras granjas. Entonces, pero, ¿cómo ocurre esto? ¿No? Se supone que el operario todos los días va, pues, así como han visto los huevos enterrados, también aparecen aves en las esquinas o debajo de los bebederos, muchas veces, o comederos, que se entierran con la cama, ¿no? Simplemente están ahí y como se estiran, ¿no? En el momento de morir, no es que, bueno, en este caso, pues, simplemente con la cama se van tapando, ¿no? Se van tapando, si no los mismos animales con el movimiento se va tapando, ¿no? Y no lo ve a veces el operario. Y ahí es donde los animales empiezan a picotear también, ¿no? Lo que es el equipo e implementos, ¿no? Y que se utilizan en granja, generalmente son los factores de diseminación de la enfermedad. El periodo de incubación varía de 6 a 7 días, pero la muerte puede ocurrir si hay una infección en 48 horas. En casos de brotes agudos, los síntomas pueden durar de 5 a 6 días y la mortalidad puede llegar hasta un 30% de la población de galpón. En zona endémica, la presentación de la enfermedad y la muerte de las aves ocurre de forma esporádica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y cambios patológicos? En casos agudos tenemos que la muerte súbita es el único índice que existe a prevalencia de la enfermedad del lote. Luego, otro de los signos es que las aves presentan diarrea fétida, de color amarillento y pérdida de apetito, debilidad. Entonces, el cuadro clínico en general es sugestivo, que va a depender de un proceso septicémico y si hay una mortalidad elevada. A la necropsia se pueden observar focos necróticos a nivel del hígado, corazón, presenta una esplenomegalia. Los pulmones se pueden encontrar edematosos, congestionados. En caso de ponedoras, los ovarios presentan degeneración parecida, igual a la poliorosis, ¿no? Puede haber una oferitis, ¿no? Una salpingitis. Entonces, cuando se hace la medición de células sanguíneas, revelan lo que es anemias, ¿no? Anemias, leucocitosis, que es común encontrar en animales portadores sanos. Entonces, los cuales se recuperan de la enfermedad, continúan excretando gérmenes en sus inyecciones. Y también esto puede darse a través del huevo, ¿no? Que es lo que ocurre con frecuencia, y en algunos, y aunque los brotes en pollitos son escasos, la mortalidad puede ser alta. ¿Cuáles son las lesiones en pollos y pavos bebés? Tenemos una congestión a nivel del hígado, del vaso, se presenta una hipertrofia, se pueden encontrar nódulos de color blanco, amarillo oscuro, a nivel del corazón, de la molleja, pulmones. Ocasionalmente también se pueden encontrar estos nódulos blancos o amarillentos en el páncreas, hígado, vaso, ciego, intestino grueso. Incluso el intestino puede tener placas blancas, redondeadas, por restos de contenido gaseoso a nivel de la mucosa. En adultos, la tifoidea aviar en gallinas puede ocurrir, pueden presentar hepatomegalia, con o sin focos necróticos, esplenomegalia, riñones aumentados de tamaño y enteritis en la parte proximal del intestino delgado con ulceraciones. En caso de observar aves muertas, generalmente estas se encuentran pálidas, ¿no? Como estamos hablando de gallinas, incluso el oviducto se encuentra impactado con el sudado gaseoso. Generalmente no se observa atrofia marcada de los testículos. Bueno, acá podemos ver un hígado bronceado, una hepatomegalia, ¿no? Totalmente congestionada, una pericarditis. En las aves adultas las lesiones casi son mínimas, a pesar de reacciones serológicas. Los principales órganos afectados vienen a ser en gallinas el ovario, el oviducto, y también se pueden observar folículos ováricos regresivos, que vayan a crecer y material gaseoso a nivel del ovario y de los oviductos, ¿no? En ocasiones también se puede observar la pericarditis. En cuanto al diagnóstico, tenemos que en pollos y pavos bebés, la historia típica de mortalidad elevada, los signos y lesiones, los indicadores vienen a ser los nódulos blancos o amarillos a nivel del corazón, molleja, ¿no? Y otros órganos que pueden sugerir puyorosis o también tifoidea aviar. En caso de resultados positivos en las pruebas serológicas, donde se han empleado suero de aves vivas y se ha detectado el antígeno del grupo de salmonela, ayudan en el diagnóstico, pero sin embargo no es concluyente. ¿Por qué decimos que no es concluyente? Porque hay otras especies de salmonela en ese grupo D que incluyen a la salmonela enteritidis, ¿no? Que puede ocasionar reacciones positivas. Y los anticuerpos, también contra otras bacterias, pueden resultar en reacciones falsas positivas con la prueba de aglutinación en placa. A la necrosis se puede observar el hígado, tenemos una hepatomegalia, ¿no? Está totalmente agrandado, hígado que presenta áreas hemorrágicas e hipertróficas. Los conductos fecales están frecuentemente llenos de un material gaseoso de color amarillo. También tenemos el vaso que está totalmente de color plateado, marrón, ¿no? Oscuro. En cuanto al diagnóstico, tenemos que la sintomatología y lesiones que aparecen durante la primera semana de vida pueden confundirse con otras lesiones. Nosotros acá vemos una sinovitis tarsal, que también puede ser por Salmonella puyorum, o también puede ser, en este caso, por tifoidea aviar, ¿no? Por la Salmonella gallinarum, o puede ser por el Escherichia coli. Entonces, por eso es que se recomienda hacer un análisis de laboratorio, ¿sí? Las técnicas de diagnóstico, ¿qué debemos hacer? Bueno, si nosotros sospechamos si es salmonela o colibacillosis, cultivo bacteriológico, ¿no? Con el aislamiento ya sea de salmonela puyorum o de salmonela gallinarum. Entonces, dependiendo de la función zootécnica y de la edad de las aves, se deben de enviar muestras
¿no? Al laboratorio. Si tenemos aves muertas, si ya tenemos de galpones que son de aves reproductoras, progenitoras, de postura comercial y de engorde, pues la única diferencia de reproductoras y progenitoras del resto va a ser que se va a incluir dentro de las muestras los ovarios, ¿no? Reproductoras y progenitoras, porque se dedican a la producción de huevos. Pero en sí se ven de enviar muestras de hígado, vaso, vesícula biliar y ovarios, ¿no? Tanto en progenitoras y reproductoras. Y de aves de postura comercial y de pollos de engorde, bueno, en este caso, como son solo de carne, se va a enviar muestras de hígado, vaso y vesícula biliar, ¿ya? Y de aves vivas, ¿qué muestras vamos a sacar? ¿Cómo vamos a tomar las muestras? Bueno, ya sea galpones de aves reproductoras, progenitoras, de postura comercial o de engorde, se ven a hacer el hisopado cloacal, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos ver muestras sanguíneas para detectar el antígeno, ¿no? La aglutinación positiva tenemos en el cuadrante medio, ¿no? Mientras que en los lados laterales solo tenemos aglutinaciones negativas. No se han identificado Escherichia, ¿no? Colonias de esta bacteria. En cuanto al control de la salmonela, como la forma vertical juega un papel importante en la transmisión, se debe incubar únicamente huevos de lotes libres de salmonela, ¿no? Para eso, y como sabemos que tenemos huevos libres de salmonela a través de las pruebas de rutina de control microbiológico, ¿no? Que se toman. Huevos provenientes, se deben tomar en cuenta para controlar la salmonela. Si hay huevos provenientes de otros lotes, estos deben ser fumigados e incubados, y luego los pollitos deben ser criados en instalaciones libres de salmonela, ¿no? Las aves que presentan anticuerpos contra la salmonela de grupo D pueden ser eliminados del lote y ser examinadas contra pullurosis y tifoidea aviar, mediante cultivo de órganos para determinar la presencia de estos dos serotipos. Practicar un riguroso control de insectos, roedores y aves silvestres y una adecuada disposición de aves muertas, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Bueno, hemos visto tifoidea aviar, ahora vamos a mencionar nomás las infecciones paratifoideas. Paratifoideas, incluso, son zoonóticas, ¿no? Que pueden infectarse el ser humano. ¿Por qué paratifoideas? Porque en este caso no tienen especificidad de huésped. En cambio, la Puyorum y la Gallinarum sí, ¿no? Este tipo de especie tiene características de movimiento, amplia diseminación en la fauna silvestre, varían en virulencia y patogenicidad. Y muchos serotipos tienen potencial zoonótico. Estamos hablando de unas 2.400 especies de salmonela. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la salmonela enteritidis, ¿no? Que manifiesta mortalidad durante las 2 primeras semanas. Entonces, si además de presentar mortalidad, los animales también presentan retraso en el crecimiento por la diarrea, ¿no? La mortalidad puede llegar de 3 a 5% hasta llegar del 10 a 15%. ¿Cuáles son los factores que afectan la susceptibilidad a la colonización de las salmonelas? Bueno, una es la edad de las aves, ¿no? La etapa de producción, ¿sí? El potencial de sobrevivencia del microorganismo, competencia con otros microorganismos en el intestino. Otro factor es la capacidad de colonizar sitios específicos del intestino, la composición de la dieta, el estado fisiológico y salud del ave, ¿no? Sumado a ello, el estrés ambiental y la genética del ave. ¿Cuál es el tiempo de vida de la salmonela? Bueno, tenemos que en heces de gallina puede durar de 5 a 25 días. En cama, de 21 a 144 días. En las plumas, esta bacteria puede estar de 1 a 4 años. En la cáscara de huevo, de 3 meses a 1 año, ¿no? 1 año y 2 meses. En las cajas de cartón de transporte de pollos bebés, 2 meses, ¿no? En las cajas que vemos inofensivas, 2 meses. En las paredes del galpón, si no retiramos y no limpiamos bien esa materia orgánica, puede estar de 2 días hasta la mitad del año, ¿no? Entonces, 172 días, en el suelo 280 días. El suelo es un medio de crecimiento y cultivo óptimo, ¿no? El suelo mantiene una temperatura constante de 16 grados, tiene humedad, tiene nutrientes fácilmente. El agua de 2 a 45 días puede sobrevivir la salmonela. En la harina de pescado de 4 meses a 2 años, en las moscas de 5 a 60 días, ¿no? Y en los huevos enteros en polvo, 13 años. Los huevos enteros en polvo generalmente se utiliza en la panificadora, ¿sí? En el sector agroindustrial de la panificación. Ellos son los que compran galones de polvo de huevos enteros. ¿Cuál es el origen de la infección de la salmonela? Hemos dicho el alimento, entre ellos harinas de origen animal o de otros granos, ¿no? Aceites y vegetales. La contaminación residente en galpones, fallas en la limpieza, desinfección de galpones, insectos, roedores. En cuanto a los roedores, su evaluación es un método más sensible, ¿no? Que el cultivo de medio ambiente en roedores. Es fácil de detectar, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de control en reproductoras pesadas? Uso de antibióticos, obviamente, lo cual al inicio sabemos que eso está restringido, especialmente para el consumo humano, para el efecto residual, ¿no? La inmunización es otra de las estrategias, inmunizar con vacunas vivas bacterinas, ¿no? La exclusión competitiva, que quiere decir ruptura de equilibrio ecológico del tracto digestivo. La selección de huevo incubable, la contaminación y penetración de la cáscara es tan importante como la contaminación de la albúmina y los folículos ováricos. ¿Cuáles son las medidas de prevención en reproductoras y broilers? El diagnóstico, ¿no? Recepción de aves libres, hacer nuestro cultivo, nuestra extracción de sangre, detección temprana de posibles contaminantes, bioseguridad a todo nivel, peletizado del alimento. En este caso se recomienda utilizar una temperatura de 83 grados centígrados por 4 minutos, con una humedad relativa mínima de 6% de humedad. O también se puede utilizar, peletizar el alimento a 70 grados centígrados por 80 segundos y con 15% de humedad, añadiendo el 0,2% de ácido propiónico. Dentro de los ácidos orgánicos tenemos al ácido propiónico, acético, fórmico, que ayudan a prevenir la contaminación. En la exclusión competitiva tenemos el uso de probióticos, nutracéuticos para una flora indefinida. Pues no sabemos, ¿no? ¿Cuál es esa flora intestinal? ¿No? Y en cuanto a la inmunización, la contaminación residente en los galpones, granjas de edades múltiples, entonces para ello se recomienda manejar ese tipo de insumos, ¿no? Aquí, jóvenes, esta es una imagen de una pequeña granja que se tomó en Villa El Salvador, ¿sí? Especialmente en esos terrenos delimitados con esas estructuras disponibles en la zona.
Entonces, para evitar lo que es invasión y ocupar este tipo de suelos, ellos tratan de optimizar su uso criando animales. ¿Sí? Entonces, en esta imagen, jóvenes, ¿qué es lo que se puede analizar? ¿No? Considerando todo lo que pueden ustedes ver, las especies, los pollos, ¿qué pueden analizar? Está perfecto, así debe ser. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Están o no están, jóvenes? Estamos viendo una crianza de pollos, luego tenemos los cerdos, los patos y los señores por ahí. ¿Estaría bien o no, jóvenes? No, no está bien porque puede haber una contaminación cruzada de bacterias entre los cerdos y las aves. Muy bien, Israel, no, muy bien, porque están cerca y nosotros no medimos las fluctuaciones del viento, cómo van, en qué dirección, ¿no? Y pueden entrar al vapor, muy bien. Entonces acá tenemos cerdos y tenemos patos, cada una con un tipo de flora microbiana, bueno, distinta. Bueno, y acá están los pollos. Y ahora nos enfocamos en los pollos. ¿Cómo ven esta crianza de pollos, jóvenes? ¿Está bien, está mal? Para empezar, ¿está bien? ¿Qué opinan? ¿Está bien o está mal, jóvenes? La crianza de Está mal, pollos. profesora, porque si observamos la imagen, podemos ver que al parecer están cubriéndolos con una manta nada más, ¿no? Y, por ejemplo, no hay ni siquiera de repente una malla en sí para que los aves no puedan salir, sino que si empiezan a volar van a empezar a salir y dispersarse por los otros lados, y así se pueden enfermar. Y también hay Ujú. agujeros. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos, muy bien, Milagros? ¿Qué más podemos Bien. observar, jóvenes, aquí? También vemos que los comederos están al ras del suelo y eso podría hacer que las aves pisen su comida y se puedan enfermar o contaminar. Ujú, muy bien. Aquí, por ejemplo, la densidad animal está saturada, ¿no? Acá no hay espacio para nada. Y ahora, estamos utilizando un bebedero tipo galón. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto un galón? ¿Cuánto trae? 3.800, 3 litros, 859 mililitros, ¿no? Entonces, estamos utilizando, ya vamos a redondear a 4 litros de agua, ¿ya? 4 litros de agua para los animales que ya están grandes. Esto se lo acaban en 2 horas. O sea, cada 2 horas tiene que estar llenando estos bebederos. Y parece que no hubiera ni agua, ¿no? Así que bueno, que sí hay. Pero es trabajoso esto. Imagínate, y lo puesto en altura, porque sabe que si lo pone a la base todo se le llena con pajilla, ¿no? Entonces yo creo que agua, hay escasez de agua, ¿no? En cuanto a los comederos, sí, no están a la altura, ¿no? Están en ras de suelo, están comiendo echados estas aves, ¿no? Entonces el manejo falta. ¿Es provisional? Pues sí, es provisional. Quizá acá está intentando aprovechar el suelo criando pollos, ¿no? Pero qué sorpresa se está dando que prácticamente ya los pollos han crecido y por lo tanto necesitan equipos para una determinada edad, ¿no? Primero que son pollos de carne, imagínense si fueran gallinas, ¿no? Entonces, igual, la arpillera, ¿no? Incluso ya se nota por ese costado más de luz que la arpillera está rota, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos los comederos, bebederos igual que los tiene que alzar aunque sea con ladrillo. Mire, el bebedero está encima de un ladrillo. Los comederos hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué no he hecho lo mismo? Bueno, quizás le falta tiempo, ¿no? Mano de obra. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá nosotros podemos ver presencia de fibrina, ¿no? Pericarditis a nivel del hígado, una hepatomegalia, para descartar si es qué tipo de salmonela, recomendaciones, cultivo microbiológico, ¿no? ¿De qué? Del hígado, del vaso, si son reproductoras de los ovarios. Acá vemos, bueno, acá vemos varias cosas, ¿no? Vemos simplemente una oncalitis, ¿sí? Por ejemplo, la yema del huevo acá no ha sido absorbida, ese es un pollo que todavía. Una pericarditis, ¿sí? El intestino, bueno, los intestinos están calcificados. Acá vemos una peritonitis o folitis también, ¿sí? El hígado, de puntos lineares, los hilos están congestionados, el hígado está hemorral, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a la. Ahora vamos a ver de coli gaseosis, la famosa Escherichia coli, ¿no? Para una bacteria oportunista, ¿sí? El bacterio coli gaseosis referencia a cualquier infección generalizada o sistémica, total o parcialmente por el famoso Escherichia, bueno, infecta de Escherichia coli. La infección puede causar una polisepticemia, ¿no? Puede causar una infección de los sacos aéreos, una aerosaculitis o una enfermedad respiratoria crónica complicada. También puede ocasionar el síndrome de cabeza hinchada, peritonitis, salpingitis, osteomielitis, sinovitis, panostalmitis, ceguera, ¿no? E infecciones a COVID-19, atendrá ofalitis. La polibacilosis deriva su nombre del agente etiológico Escherichia coli, ¿no? En ese caso, Theodore von Schritt fue un pediatra y bacteriólogo que inicialmente llamó al patógeno Bacterium coli comune. Él aisló la bacteria del tracto gastrointestinal de un niño en el año 1885. Y en 1907 recién se hace la descripción de colisepticemia a partir de una parvada que presentó alta mortalidad con síndromes similares a los de cólera aviar. En cuanto a la etiología, la Escherichia coli es un microorganismo saprófito que se puede encontrar en la piel, en el intestino. Es una bacteria gran negativa, productora de endotoxinas. Entre ellos tenemos que las cepas se basan en estructura antigénica. Entre ellos tenemos el antígeno osomático, que se encuentra a nivel que es 154 serotipos, el antígeno K, que se encuentra a nivel celular unos 89 serotipos, y el antígeno H flagelar, unos 49 serotipos, lo que le da movimiento. Dentro de estas cepas tenemos los patógenos más comunes, entre ellos el antígeno O1, 2, 35 y 78. Y el antígeno capsular tenemos el 1 y el 80. Mientras que las cepas no patógenas son contaminantes secundarios. Y las cepas patógenas siempre tienen hospederos específicos. En cuanto a la epidemiología, generalmente la Escherichia coli puede ser considerada como una enfermedad secundaria, originada por un estado de inmunosupresión debido a otras enfermedades víricas o bacterianas, como bronquitis infecciosa, enfermedad de Newcastle, enfermedad de Gumboro, microplasmosis y clostridiosis. La colibacilosis en aves, especialmente en pollos y gallinas que presentan curso crónico, se manifiesta entre los 4 y 8 semanas de edad, o entre primer mes o segundo mes. O también se puede manifestar desde un día de vida hasta una edad adulta.
Entonces, una vez que se presenta la colibacilosis es muy difícil controlarla, ¿no? Debido a que las aves no tienen las enzimas para eliminar la fibrina que aparece en los distintos procesos de la colifesticemia, la fibrina que aparece a nivel del corazón, del hígado, ¿no? Demás. ¿Cuál es la importancia? En conjunto, las infecciones provocadas, en este caso, por la Escherichia coli, son responsables de pérdidas económicas dentro de la industria avícola. La colibacilosis es una enfermedad reportada, es una de las más frecuentes que se reportan en las encuestas mundiales de enfermedades aviares. Y la más común de decomisos en los mataderos. Por ejemplo, el 43% de los canales de pollo desechadas en las plantas de procesamiento son provocados por Polis epicemi. En cuanto a la distribución, tenemos que la colibacilosis se encuentra ampliamente distribuida en la industria avícola de todo el mundo. En países como Estados Unidos, Canadá, la enfermedad está bajo control gracias a programas de erradicación de enfermedades primarias. En cuanto a la frecuencia, esta es una bacteria, la colibacilosis, que se encuentra en el tracto intestinal de todos los animales, incluido el hombre, y existe un número de diferentes cepas, muchas especies específicas, y no todas las cepas son patógenas. Periodo de incubación varía de 12 horas a 5 días, dependiendo, en ese caso, siendo el periodo habitual de 12 a 72 horas. También puede ser 12 o puede ser 72 horas, menos de un día. En cuanto a la transmisión, tenemos una transmisión vertical, ¿no? A través del ovario. En gallinas induce a la transmisión vertical. La forma más importante resulta de la contaminación de los fértiles, ¿no? Cuando quedan expuestos en los para recoger. También son infecciones latentes, que guiadas por el estrés. Y se considera que hasta un 6% de huevos de gallinas normales contienen Escherichia coli. Y hasta un 26% de los huevos de gallinas infectadas también contienen Escherichia coli. Como sea la transmisión vertical. La transmisión horizontal tiene una rápida diseminación entre pollos bebés después del nacimiento. El daño del tracto respiratorio, gastrointestinal y piel incrementa significativamente la susceptibilidad a Escherichia coli. La ingesta de heces, alimento y agua contaminada también se puede dar, ¿no? Por la inhalación de aerosoles en forma de polvo o por una transmisión mecánica a través de personal, equipos y virus. En cuanto a la patogenia, tenemos varias vías de entrada para que se pueda desarrollar. Una vía a ser a través de la contaminación, ¿no? Que establece en contacto con las heces. Entonces, si hay contaminación de las heces, es posible que se presente una infección de saco vino o ofalitis. Y después de ello, si presenta ofalitis, una muerte embrionaria, ¿no? Una mortalidad temprana en pollitos. Otra vía viene a ser el daño al epitelio respiratorio, ¿no? Si se puede transmitir en forma de aerosol, entonces hablamos de infecciones complicadas con otros patógenos del sistema respiratorio o, en ese caso, generar una colisepticemia. Luego tenemos las diarreas, ¿no? Daño al epitelio del tracto gastrointestinal, que presenta una enteritis y coligranuloma. Y luego tenemos el famoso estrés, ¿no? El famoso cortisol. El estrés, donde hay tensión, todas las aves empiezan a liberar corticosteroides. ¿Sí? Bueno, y cualquier vía de entrada que genere, bueno, puede generar una pericardititis, una pericarditis o también una oftalmitis, una retitis y al final puede tener ya una osteomielitis. ¿Sí? Entonces, formas de vía de aerosol, si el animal lo consume demasiado movimiento de las camas, entonces el animal no solo consume granos de plumas, ¿no? Sino también al estar en contacto con heces contaminadas, estos se pueden alojar a nivel de la tráquea, debido al aislamiento de cilios, y ingresar, ¿no? A la tráquea donde carecen de cilios y luego esto se disemina la Escherichia coli a través de todo el torrente sanguíneo, donde ingresa al sistema respiratorio y bueno, y ahí empieza la infección. ¿Sí? Una ausencia de macrófago en el sistema respiratorio. ¿Cuáles son los signos de la colicocilosis? Bueno, vamos a ver los por edades. Los pollitos, ¿no? Los pollitos realmente al tacto pueden estar húmedos, pastosos y problemas de ofalitis. Todos los pollitos presentan un olor desagradable, de coloración de saco vitelino y consistencia acuosa, ombligos abiertos, húmedos, inflamados. También una peritonitis, claudicación y cojeras por infección de apotosuplema, por articulación, en este caso, cojeras, peritonitis, ¿no? Ombligos abiertos, húmedos, inflamados, mortalidad tardía en embriones. La mortalidad se presenta principalmente en la primera semana, si hablamos de pollitos bebés. Aves en crecimiento y adultas. Por lo general, es un agente secundario. Pueden convertirse en patógeno primario, presentan problemas respiratorios, ¿no? Enteritis, diarrea, cojera, inflamación de articulaciones, inflamación de la cabeza, celulitis facial, infecciones oculares, oftalmitis. Disminuye la producción de huevos y número de nacimientos y la mortalidad es muy variable y depende de factores desencadenantes. La Escherichia coli puede causar cualquiera de estas lesiones. Que se presente todas en una, pues no vamos a observar todo, ¿no? Que el pollito presente ofalitis, pericarditis, hepatomegalia, necrosis hepática multifocal, ¿no? Peritonitis. O sea, puede presentar una o dos de estas lesiones, ¿no? Puede presentar una ofalitis y una aerosaculitis, ¿no? Quizás, o una enteritis, ¿sí? Entonces, cualquiera de ellas, pero que se presente todas, ¿no? Que están relacionados con otro tipo de bacterias oportunistas también, que presentan las mismas lesiones, ¿no? Entonces, la colibacilosis puede desencadenar lo que es la ofalitis, pericarditis, hepatomegalia, de color verdoso, hígado bronceado, necrosis hepática multifocal, peritonitis, aerosaculitis, sapingitis, sinovitis, tenosinovitis, enteritis y coligranulomas, o enfermedad de Hara también. Entonces, acá nosotros vemos hepatitis, pericarditis fibrinosa por Escherichia coli. ¿Por qué decimos fibrinosa? Porque esa capa amarilla que vemos sobre el hígado no es grasa, sino es fibrina densa, ¿sí? Sobre el hígado. En este caso, lo vemos bastante denso, ¿no? Bastante concentrado, la fibrina. Pericarditis, ¿sí? Acá vemos una congestión hemorrágica del ovario y del oviducto. ¿Cuáles son los factores que predisponen a mayor problemas respiratorios? Tenemos cualquier daño al epitelio respiratorio, favorece las infecciones por Escherichia coli.
Luego lo que son los micoplasmas, ¿no? La presencia de micoplasma, bacterias y virus respiratorios, vacunaciones contra Newcastle, bronquitis, cepas específicas de Escherichia coli, la patogenicidad de la cepa, dosis de inóculo y la calidad del aire y ventilación, ¿no? Entonces, todos los factores influyen en mayores problemas respiratorios. Y los factores que predisponen a mayores problemas entéricos, en este caso, que causen daño al epitelio intestinal, también favorecen la infección por Escherichia coli. La presencia de otro problema entérico se puede dar por coccidiosis, histomaniasis, por la calidad y tipo de alimento periodizado, en este caso que puede ser o molido. Manejo y calidad del agua, la presencia de micotoxinas, manejo de la cama, uso indiscriminado de antibióticos que altera toda la microflora intestinal, ¿no? ¿no? Y para ello se puede utilizar lo que es una difusión competitiva inducida, y que es importante en este caso mantener en estado normal la microflora intestinal es para mantener, ¿no?, la inmunidad contra la Escherichia coli. Entonces, por ejemplo, acá tenemos pequeñas aves que aparentemente están con el pico abierto, ¿no? Parece que estuvieran cansadas. Una tiene problemas de patas, ¿no? Mientras que las otras ya tienen el globo ocular medio hinchado, especialmente la cuarta o segunda de la mano derecha, ¿no? ¿Sí? Bueno, y acá hablamos de polivacinosis, ¿sí? Aquí vemos una pericarditis fibrinosa, ¿no? También fibrina a nivel del hígado. Los ciegos totalmente congestionados, ¿no? Igual hay presencia de nódulos. ¿Cuáles son, entonces, los factores que predisponen a mayores problemas de saco vitelino de gaufalitis? En caso de las reproductoras, generalmente son la fuente más común de infección por Escherichia coli en saco vitelino. El estado de salud de la parvada, manejo de nidos, procedimiento de recolección de huevos, ¿no? La separación, en ese caso, de huevos puestos en nido de los huevos puestos en suelo. Otro problema que afecta a la gaufalitis es el número de gallinas por nido. La falta de nidos origina un mayor número de huevos puestos en el suelo. La cama de los nidos, desinfección, fumigación de huevos fértiles. Y en cuanto a la incubadora, limpieza y desinfección, lo más importante, el control de la incubación, en ese caso, ¿no? Horizontal. Bueno, acá vemos un pollito con gaufalitis, ¿sí? Más acá se encuentra lo que es la cloaca, hasta la cloaca, y acá se encuentra el hígado. Totalmente, bueno, que no cicatrizado, ¿no? ¿Sí? Igual acá, una vez que se hace la necropsia, se puede observar que no se ha absorbido totalmente el saco vitelino. Y aquí vemos saco vitelino congestionado, ¿no? Totalmente hemorrágico, el oviducto, ¿sí?, de una salpingitis. Y esto es propio de un animal enfermo. Si es cierto, uno es más grande que el otro, pero tiene las características de animales enfermos, ¿no? Y la fibrina empieza de esta forma. Al inicio nosotros hemos visto una fibrina totalmente espesa, ¿no?, que rodeaba todo lo que era el hígado y el corazón. Pero acá vemos que la fibrina está bordeando lo que es el ápice del hígado, ¿no? Bueno, también si está llenando poco a poco de color blanco con ese tipo de tejido lo que es el hígado, mientras que prácticamente uno está más libre que el otro, ¿no? Pero bueno, acá tenemos fibrina en lo que es el hígado, el corazón, que es esta telita blanquecina que se forma, y que al inicio incluso puede pasar desapercibido, ¿no? Nosotros pensamos que son los pliegues, donde son de nosotros, pero en realidad es fibrina. Y en esta granja, jóvenes, ¿qué está pasando en esta granja? Esta es una granja de gallinas reproductoras de huevos de color blanco, ya están grandes, pero ¿qué observamos aquí? Observamos que los comederos están arriba, ¿no? Hay iluminación, los comederos están arriba. ¿Qué podríamos interpretar aquí, jóvenes? ¿Qué podemos interpretar en esta imagen? ¿Que todo está bien, jóvenes? A ver. Hay mucha densidad. Sí, Mariel, te escucho bien bajito. Hay mucha densidad de aves en el Ya, María, ¿qué lugar. más? María, densidad, ¿qué más? ¿Por qué los comederos están arriba, jóvenes? ¿Cuál sería su interpretación? Ustedes llegan y observan que los comederos están arriba, pero sí hay iluminación. ¿Qué podrían interpretar ustedes? Si los comederos están arriba, a ver, uno decir, ¿no? Pero no viene tanta luz. Una vez que se hace la saca de los animales, generalmente se realiza en la madrugada. ¿Por qué en la madrugada? Bueno, uno, porque decimos que ya en la noche se restringió el alimento y que al final lo que han comido pues, es para la digestibilidad y mantenimiento, ¿no? Hasta que llegue el carro a las 4 de la mañana y se los lleve. Otro vienen a ser los comederos. Los comederos están arriba. ¿Por qué no están abajo? Y son gallinas reproductoras. Bueno, porque están siguiendo un tratamiento, quizás a través del agua. A través de alimento del agua pues, se puede utilizar algún antibiótico. En caso del alimento, pues no lo han querido contaminar y prefieren manejar de esta forma sin acceso al agua para que todos, por necesidad al final, puedan consumir la vacuna o electrolitos o complejo B de las que necesitan las aves, ¿no? Recolección de huevos. En la recolección de huevos vemos que las aves, por ejemplo, o lo mismo operario, si ve huevos que están fuera del nido, utilizar otra celda, no juntarlo con la misma celda, donde están los huevos limpios que se han puesto en el nido. Otra forma de que las aves disminuyan su puesta o que los huevos queden más expuestos a ese tipo de bacterias viene a ser el contacto con heces o gallinazas, ¿no? Que el nido pues, prácticamente es azul, entonces ellas tienen demasiado tiempo, a veces por eso los aves. La presencia de diarrea, ¿no? La presencia de diarrea cuando se realiza la producción de huevos, ¿no? A veces con problemas entéricos. Luego tenemos los huevos sucios, las patas apodermatitis, patas quemadas, ¿no? Y pueden estar ulceradas. Luego tenemos a estas gallinas en jaula, pero de madera. ¿Cuál sería, jóvenes, el problema de criar aves en jaulas de madera?
y criar en jaula de marinera, como decías. ¿Cuáles serían las ventajas o ventajas? Vale, todo, las ventajas. Bueno, a ver, ¿alguna vez iniciar aves en jaula ya? ¿Y cómo las limpian? Aves, cuyes, animales menores. ¿Lo recomendaría o no? Yo no por la humedad, profe, sería difícil controlarla y también incluso podrían astillarse. Ah, muy bien. Bueno, sí, de la silla generalmente esto es liso, ¿no? Pero sí, nosotros decimos, en climas de sierra se pueden criar porque es calientita la madera, decimos, ¿no? Pero en realidad no, porque las gallinas, al ensuciar la madera, la materia orgánica, las heces se quedan pegadas ahí. Y al momento de limpiar, tienes que mojar la madera, ¿no? Si bien dice, no, hay que raspar y retirar, ya, muy bien, pero también la tienes que mojar, ¿no? Entonces, no, pero voy a colocar bandejas, dice, ¿no? Debajo del piso voy a colocar bandejas. Es igual, la madera se va a humedecer, ¿no? Y por lo tanto va a crecer hongos, ¿sí? Entonces, jaulas de madera no, muy complicado de limpiar, mantiene humedad, la materia orgánica es celulosa, la madera es celulosa, entonces quizás allí tengamos problemas de hongos, ¿no? Y hay que estar limpiando semanalmente y es trabajoso, ¿no? En comparación al galpón que agarras tu pala o tu saco y lo llenas y te lo llevas. Pero aquí pues tienes que sacar, botar, sacar a las aves, ¿no? Y limpiar las jaulas por dentro, es trabajoso criar en jaulas de madera, ¿no? Problemas en la producción, ¿no? En lo que es el tamaño, si tenemos presencias, bueno, la polibacilosis puede disminuir la producción, consumo del alimento, depende de qué tipo de lesiones tengamos, coloración, ¿sí? Forma. En las aves si no se recoge a tiempo. ¿Qué pasa cuando no se recoge a tiempo? El famoso picaje, ¿no? Por ejemplo, en uno vemos un hueco profundo, que puede ser, dar la sensación que hubiera sido un pico que ha querido romper la cáscara y comerse su interior, ¿no? Y igual en los otros sucedió. Simplemente, los huevos, si se ponen en suelo, son más susceptibles de que las aves se los coman o que los pisen, ¿no? Y es un huevo totalmente contaminado. Diagnóstico para polibacilosis a través de los síntomas, un diagnóstico clínico o a través de las necropsias, ¿no? Para observar las lesiones y el aislamiento e identificación microbiológico en laboratorio. Entonces acá vemos, ¿no? Cultivo de laboratorio, las muestras que presenta, eh, para descartar si es salmonela, coriza, pseudomonas, ¿no? ¿De qué lo debemos diferenciar la polibacilosis? De enfermedades respiratorias, ¿no? Entre ellos tenemos la coriza, la bronquitis infecciosa, la laringotraqueitis infecciosa aviar, ¿no? También lo debemos, en ese caso, se podría decir, evitar la confusión con la enfermedad de Newcastle y cólera aviar, ¿no? Observar primero las lesiones y luego un diagnóstico presuntivo. En cuanto al control preventivo, para el control de la colibacilosis aviar es a partir de buenas prácticas de bioseguridad, ¿no? En los galpones, desde el punto de higiene sanitario, limpieza y ventilación del ovario, y de no entrar a otras explotaciones y de mantener bajo el pH del aparato digestivo de las aves, ¿no? Ya que las bacterias necesitan un pH alto para desarrollarse. ¿Qué quiere decir? Un pH alcalino, ¿no? De 7 a 14 necesitan. Mientras que les resulta muy difícil subsistir, en este caso, cuando tienen un pH bajo. En general, la mejora de la higiene y el alimento, medicación después de realizar el test de sensibilidad de vacunación, se pueden utilizar vacunas inactivadas. Tratamiento generalmente requieren de fluidos y antidiarreicos. En infecciones más severas, los antibióticos como la tetraciclina, el clorafenicol pueden ser necesarios, así como lo que se viene usando, ¿no? La levofloxacina y el ciprofloxacina. En caso que se dé un tratamiento con antibióticos, es necesario administrar a las aves vitaminas, fundamentalmente del grupo B y también los probióticos. Esto es en cuanto a polibacilosis. Ahora vamos a ver estafilocosis. Otro oportunista, otra bacteria oportunista, ¿no? Vamos a hablar de no, estafilocosis. Estafilocosis. Voy a comer un ratito. Perdón, jóvenes. Bien, ahora vamos a hablar, como estamos hablando de bacterias, tenemos que mencionar a los famosos estafilocosis, ¿no? Después vamos a hablar de la colitis infecciosa, también de las pseudomonas. Comentarles también, jóvenes, que mañana tenemos necropsia, ¿sí? Lleven su equipo de disección. Mañana tenemos necropsia, vamos a tratar de identificar micotoxinas, si es que las sabes presentar, ¿ya? Pero vamos a hablar del famoso estafilococcus. ¿Qué microorganismo es el que está en las aves? Dentro de la estafilococcus hablamos de la estafilococcus aureus, ¿no? Que casi el 50% de las cepas típicas y atípicas producen enterotoxinas, capaces de originar intoxicación alimentaria en los seres humanos, y que está relacionado bastante con las aves. Entonces, los estafilococcus, generalmente ellos contaminan a las aves durante el beneficio, ¿no? Pero en este caso estamos hablando por manipulación a través del equipo o personas contaminadas dentro de la planta procesadora que contienen estafilococcus. ¿Cuáles son las infecciones en aves relacionadas con estafilococos? Tenemos las mismas parecidas a las polibacilosis, ¿no? Algo son oportunistas, ¿no? Causa osteomielitis, ¿no? En este caso, que afecta a los huesos, pueden causar oquera, ¿sí? También se pueden causar artritis o sinovitis, ¿no? Ubicarse en las articulaciones, ¿no? Producen los estafilococos también onfalitis, ¿no? Sacoviterino. También pueden presentar una septicemia general localizada, una artritis gangrenosa, ¿no? En la piel,
y altas una tiene zoococcus, especialmente en aves blandas. ¿Cuál es la incidencia? Gran parte de las especies son consideradas como flora normal, la cual ayuda a eliminar otros patógenos probables por su presencia a través de la interferencia o exclusión competitiva. Algunas de ellas tienen el potencial para ser patógenos y originar enfermedades si se les permite entrar a través de la piel o mucosa. En cuanto a la etiología, el Staphylococcus aureus es la única especie que se encuentra en aves y es considerada patógena. Estas cepas, bueno, son gram positivas, de forma cocoide, ¿no? Cuando se descultiva en medios sólidos se encuentran aglomeradas, formando racimos, ¿no? En medios líquidos pueden desarrollarse en cadenas cortas. Los cultivos con cierto tiempo, incluso cuando tienen más de 24 horas, pueden teñirse como gram negativas. Solo se consideran patógenos aquellas cepas coagulasa positiva y aisladas a partir de material clínico. Son resistentes a agentes químicos y físicos, y por lo tanto, si son resistentes, permanecen viables durante mucho tiempo en medios sólidos exudados. Incluso son resistentes al calor y a la mayoría de desinfectantes. La tolerancia, por ejemplo, de Staphylococcus aureus a elevadas concentraciones de cloruro de sodio, de sal, una concentración de 7.5%, es una característica de resistencia que se utiliza para aislar al microorganismo de material clínico muy contaminado. En cuanto a la patogenicidad, tiene una variedad de enzimas y toxinas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la producción de enzimas como la hialuronidasa, ¿no? La hialuronidasa es, en este caso, tiene un factor, su función es la diseminación, ¿no? Actúa, en este caso, hidrolizando los enlaces glicosídicos de ácido hialurónico, haciendo que los tejidos sean más susceptibles a las invasiones bacterianas. Y de esta manera, por ejemplo, lo tenemos en las articulaciones, ¿no? O tenemos en los huesos, que disminuye la viscosidad del tejido, si hablamos de articulaciones, del tejido sinovial, entonces, y hace que simplemente entren los microorganismos, ¿no? Otra enzima viene a ser la dexosirribonucleasa. Bueno, mismo nombre lo indica, ¿no? Enzimas, ¿no? Que desnaturaliza o hidroliza el ADN, ¿no? Desoxirribonucleasa, de doble cadena, ¿no? La desoxirribosa. Entonces, sí, desnaturaliza el ADN, que son dos cadenas, ¿no? Dos cadenas de nucleótidos, simplemente esta rompe una cadena de nucleótidos o una hebra, ¿no? Del ADN y a través de un enlace fosfodiéster, en este caso, y se considera factor de virulencia porque hidroliza el ADN del huésped, ya que no hay dos hebras, ¿no? Solo se queda con una y la aprovecha para hidrolizar el ADN del huésped. Luego tenemos lo que es la fibrinolicinas. En este caso, tenemos que simplemente simplemente tenemos que aquí tenemos ¿no? todo lo que es la fibrina, las enzimas de lipasa, proteasa, hemolicinas. Cuando hablamos de hemolicinas, enzimas o toxinas que lisan, en este caso, los glóbulos rojos, leucocidina, los glóbulos blancos, y hablamos también de toxinas dermonecróticas, ¿no? Que en este caso afectan todo lo que tiene que ver con la piel, ¿no? También tenemos toxinas exfoliativas. Esas toxinas exfoliativas se dirigen para desnaturalizar lo que son las proteínas, ocasionando exfoliativas, el desprendimiento epidérmico de la piel, ¿no? Lo que facilita, en este caso, la progresión de la infección. Entonces, exfoliativa, ¿no? Exfoliativo, cuando vamos a un centro de estética, ¿no? Dicen, vamos a exfoliar la piel. Y te van a quitar la piel muerta, ¿no? Las células muertas que tienes en la piel, especialmente donde aplican eso en la cara, ¿verdad? Y todavía te dicen, no te sometas al sol, porque se te va a manchar la cara, ¿no? Bueno, igual, la toxina exfoliativa. Igual lo pueden relacionar simplemente al desprendimiento epidérmico, en este caso, de la piel, para que ingresen los invasores, ¿no? Bueno, y entre las toxinas que contribuyen a la patogenicidad y virulencia de la cepa. En cuanto a la transmisión, para que se desarrolle la infección por Staphylococcus debe existir alguna alteración en los mecanismos naturales de defensa del sistema inmune, ¿no? Gran parte de los daños, de las causas implica daño o lesión cutánea o una membrana mucosa inflamada. Entonces, simplemente este es el medio óptimo para que el Staphylococcus penetre a través de la lesión y viaje hacia localizaciones internas donde se establece un foco de infección. Por ejemplo, la famosa osteomelitis. En lo que son las osteomelitis, nosotros hablamos de espondilitis bacteriana, hablamos de la necrosis de la cabeza del fémur, ¿no? En general, donde se da esto, es la fisis. Luego hay una lesión cercana, cuando hay necrosis de la cabeza del fémur, ¿no? Generalmente el cartílago se queda lesión, ¿no? Parte de la meta, parte del hueso, que se rompe, ese hueso poroso por debajo, se queda dentro del músculo y se rompe con facilidad. Podría ser por Staphylococcus, podría ser, ¿no? En pollos recién nacidos, el ombligo abierto conduce a una oncalitis u otras infecciones. Otros medios adicionales de entrada para el Staphylococcus son los procedimientos quirúrgicos menores, ¿no? Por ejemplo, recorte de las patas, de los dedos, ¿no? De las uñas, despicado, descrestado, remoción de moco, vacunaciones, ¿no? Cualquier medio quirúrgico puede desencadenar también Staphylococcus. En cuanto a los pollos bebés, no pollos bebés, estos ya tienen 12 días, el despique en gallinas se hace dos veces, ¿no? Durante la etapa de crecimiento. Por ejemplo, este operario está manipulando tres pollitos, ¿no? A través de esta guillotina, que debe tener una temperatura de 600 a 650 grados centígrados. Nosotros usamos la guillotina, pero hay otros métodos, ¿no? Se puede hacer el corte por láser, se puede hacer el corte utilizando hidrógeno, ¿sí? Entonces hay diferentes formas, no es necesario, bueno, otros utilizan cuchillo caliente también, ¿no? Pero es más drástico que la guillotina. Entonces, pero hay otros medios mecánicos y químicos para poder cortar el pico. En cuanto a los signos clínicos tempranos incluyen que las aves presentan plumas erizadas, debilidad en una de las patas, caída de una o ambas alas, rechazo al caminar, fiebre, luego puede haber depresión, muerte. Las aves que sobreviven a la enfermedad aguda tienen inflamadas las articulaciones, se sientan sobre sus tarsos y quilla, ¿no?
y no son capaces de mantenerse en pie. Los signos clínicos de infección septicémica por estafilocócica y dermatitis gangrenosa también se pueden desarrollar en aves de condición normal, ¿no? Y tal vez solo sea evidente por un aumento en la mortalidad de la parvada. Entonces, por ejemplo, esta ave tiene problemas para pararse ya, se está apoyando sobre las alas, ¿no? Puede ser quizás por algún problema locomotor. Aquí las aves, bueno, aparentemente una está más sana y la otra, bueno, tenemos una pequeñita y una grande, ¿no? Bueno, que supuestamente la pequeñita sí vemos retraso y que la grande supuestamente estaría sana, pero en realidad, si nosotros observamos, las dos están enfermas, ¿no? Sí hay desuniformidad en el peso y tamaño, pero las dos sí están enfermas, ¿no? Quizás la más grande presente problemas entéricos, ¿sí? Problemas aquí. En esta posición de las aves, que es la famosa bailarina, ¿no? Cuando hay una rotación de la tibia, tenemos que las aves por el esfuerzo que quieren hacer de mantenerse en una posición recta empiezan a golpear el ala. Entonces por ahí se puede ocasionar una dermatitis gangrenosa. Se va a observar una lesión cutánea a nivel del ala, ¿no? Y bueno, y va a dar casi, esta ave pues tiene que bajar de peso, ¿no? Para poder movilizarse en esta posición. Que se puede recuperar, pues ya no se recupera, ¿no? Y aquí, a ver, aquí qué problema a simple vista, jóvenes, se puede estar presentando en esta granja. ¿Qué problema puede haber, jóvenes? Ustedes llegan y ven a esta ave postrada. ¿Qué problema puede haber? De lo que hemos visto hasta ahora. ¿Están, jóvenes? ¿Están o no están? ¿Qué problema puede estar presentando con esta ave postrada? ¿Qué? Ustedes llegan a esta granja y ¿qué sensación les da? ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, vamos a llamarle esto. ¿Alguien, jóvenes? Bueno, vamos a empezar de abajo para arriba. A ver, Yanela, ¿estás, Yanela? Yanela Vizcarra. No está Yanela. Yanela, no estás. Vargas, Israel. Israel sí está, ¿no? Israel sí estás, ¿verdad? Israel. Israel. Estamos conectados. Vamos, bien. Bien, ¿no está? Ángeles, correcto. María Lucía Páez Cairo. Moreno, Mariel. Profesora Páez presente. Ya, Páez. Muy bien, Páez. Páez, te comento la figura. ¿Qué opinas? ¿Qué sensación te da? Tú llegas a una granja y ves que hay una malla que está delimitando a las aves y ves a una ave postrada, ¿sí? Con las patas abiertas, con una lesión en la parte de la cloaca y está ahí sentada sobre los corvejones. La cama está dura, ¿sí? Está con tierra compacta a su alrededor, ¿sí? ¿Qué opinas sobre esta ave? ¿Cuál sería tu análisis? Creo que ha sido aislada del resto de las aves justo porque puede padecer algún tipo de enfermedad, ya sea infecciosa o neurológica. Y Sí. ¿Y qué más puede ser? y que por lo de la lesión en la cloaca y que aparentemente hay secreción a veces, podría ser algo relacionado al tracto gastrointestinal. Ya, una diarrea por ahí, muy bien. ¿Algo más? No, creo que no, profe. Ya, muy bien. Ya, muy bien, es un análisis, es tu percepción. Páez. Mariel Moreno. Mariel, Tal vez. ¿Me escucha, profesora? sí, ¿te escuchó? Sí, Mariel. Pues tiene una dieta baja en calcio. Parece que tiene una perosis porque está hecha sentada en sus corvejones. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Sí, sí, está sentada sobre sus corvejones. Sentada en sus corvejones, no puede parar. Sí, no puede pararse, ¿no? Y posiblemente presente una lesión. Muy bien. Y vemos que la parte derecha también está inflamada, hay una inflamación, una pododermatitis. Y el suelo no ayuda, ¿no? Está grumoso, parece que tuviera piedras, esa piedra compacta, pues así igualito. Se nota que sí está húmedo, y bueno, y esta pues trata de pararse, lo cual ya no lo va a lograr, ¿no? Entonces simplemente se va a quedar ahí postrada y va a bajar de peso, va a seguir bajando de peso, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones? Tenemos lesiones macroscópicas de la osteomielitis en hueso, que consisten en áreas focales amarillas de exudado gaseoso que origina que el hueso sea frágil, ¿no? Los sitios y huesos implicados con mayor frecuencia son los tibiotarsos proximales y el fémur proximal, ¿se acuerdan, no? De la parte proximal del hueso y la parte distal. Con menor frecuencia pueden afectar el tarso metatarso proximal, el fémur distal, el tibiotarso distal, el húmero proximal, costillas y columna vertebral. Quiere decir, las alas, ¿no? Y en caso de la columna vertebral. En aves afectadas a menudo se separa lo que es la cabeza del fémur por fractura a nivel de cuello cuando se desarticula la articulación coxofemoral. Si hablamos de una necrosis, ¿no? De la cabeza del fémur. Otra de las lesiones viene a ser la artritis, periartritis, sinovitis, son comunes. Las articulaciones afectadas se encuentran inflamadas, llenas de exudado inflamatorio. Conforme se extiende la infección, hay una osteomielitis a partir de áreas vecinas. En cuanto a la inflamación de las patas con exudado amarillo en las articulaciones, a veces es dentro de las vainas de los pies. Entonces saquemos de necros de exudado amarillo en el pis, de tibio tarso, tarso metatarso, y las vértebras no. Y las vértebras normalmente a la altura de la T4, ¿no? Estamos hablando de la espondilitis bacteriana. Y de las epífisis, cuando nosotros desarticulamos o cuando separamos los huesos, cortamos epífisis, ¿no? Tanto proximal y distal, según el hueso. Entonces, ahí es donde nosotros queremos ver si hay exudado o no, si hay presencia de estafilococos. De manera indirecta, tenemos la espondilitis que afecta a las vértebras tóraco-lumbares, que puede originar claudicación por el daño de la médula espinal, ¿sí? Y eso es, después, bueno, se podría demostrar una vez que se hace la necropsia de la médula. Bueno, acá nosotros tenemos una sinovitis no bacteriana, ¿sí? Tenemos el cartílago que se encuentra totalmente amarillo,
Y aquí tenemos una necrosis de la cabeza de fémur. Tenemos que el cartílago se ha quedado, ¿no?, dentro del isquion, y aquí se ha roto la caña o la metáfisis, ¿sí? La metáfisis del hueso se ha roto. ¿Sí? Está roto eso, ¿sí? En la cabeza, cuando vemos nosotros cabeza de fémur. En lo que es la quilla, en este caso, también se puede observar si hay algún tipo de sustancia amarilla en el hueso, ¿no? Y el color es amarillo, gris, verdoso. La famosa pododermatitis, ¿no? O patas quemadas, o patas ulceradas. Y acá nosotros también vemos a nivel del ala, ¿no? A nivel del húmero de cúbito, ¿no? Presencia de un exudado amarillento, ¿no? Clasificado amarillento, también que nos indica una inflamación articular. Las patas o pies de sopos, patas de sopo, ¿no? Plantares totalmente congestionados. Y acá vemos una dermatitis gangrenosa también, ¿no? Pero aparte de esa dermatitis gangrenosa que está verde, azul oscuro, vemos formación de colonias de Staphylococcus, de cómo distinguimos esas colonias. Porque el Staphylococcus forma racimos. ¿Sí? ¿Cómo crece el Staphylococcus? Formando racimos, ¿sí? En forma de racimos. ¿Sí? Bueno, acá también pierna, gangrenosa. Y cuando nosotros vemos lo que es el tarso y metatarso, y desarticulamos, vemos la presencia, bueno, acá de una lesión, ¿no? Vemos el líquido sinovial. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto el líquido sinovial en las necropsias generalmente pasa desapercibido, ¿no? Pero aquí nosotros vemos que el líquido sinovial, pues hay bastante líquido sinovial de color amarillo y a la parte presenta a la vez petequias, ¿no? ¿Sí? Acá hablamos de una bursitis externa con acumulación de sustancias purulentas. Aquí tenemos ya que nos confirma la presencia de el Staphylococcus, justamente por el crecimiento de colonias a nivel del hígado, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver simplemente que es por estafilocosis. Ese es un caso donde se llevó al laboratorio un lote, bueno, en realidad, perdón, un ratito. En realidad se enviaron muestras de pollos que tenían 52 días de edad, que procedían de una granja de 90.000 aves, de las cuales se enviaron 5 para examen de necropsia y un análisis complementario, debido a que presentaban problemas respiratorios, secreción nasal y cabeza hinchada. El protocolo de envío de muestras no reportaba, por ejemplo, problemas locomotores. No obstante, las aves remitidas para necropsia se observó dificultad para el desplazamiento y posición de sentado sobre la articulación tarso-metatarso, ¿no? El protocolo con el cual enviaron las muestras reporta 1.420 animales afectados y 356 muertos. Probablemente a los signos y síntomas respiratorios y no al problema de cojeras. Entonces, de las articulaciones afectadas se aisló lo que era el Staphylococcus aureus, sin querer, ¿no? Igual acá. En este caso, se utilizaron pollos de 40 días de edad, procedentes de una granja de 60.000 aves, que reportaban de las 60.000, 20.000 enfermas, que tenían síntomas como aves postradas, con cojeras, caquéxicas y plumaje erizado. Las 5 aves remitidas para el examen de necrosis complementarios presentaron inflamación fibrino-purulenta de la articulación tibio-tarso. Todas las aves evaluadas tenían inflamación de los cojinetes o pulpejos patelares, y en este caso se observa el proceso inflamatorio de los tejidos subyacentes del cojinete plantar de una de las aves examinadas. Entonces aquí se aisló lo que era el Staphylococcus aureus y también se utilizó el beta a partir de tejidos inflamados en el líquido articular. Entonces, la información sobre la estafilocosis indica que las lesiones plantares también son una vía de entrada de la bacteria hacia el organismo. ¿Cuál es el diagnóstico? Primero debemos hacer un aislamiento, identificación de la Staphylococcus aureus. Se diagnostica al cultivar el material sospechoso, incluyendo exudados de articulación, material vitelino y muestras de órganos internos. Esto utilizando un medio básico de agar sangre, ¿no? Los microorganismos desarrollan bien formando colonias de 1 a 3 milímetros dentro de las 18 a 24 horas, y gran parte de las cepas son beta-hemolíticos, ¿no? De Staphylococcus aureus, beta-hemolíticos. En cuanto al tratamiento, se emplea la quimioterapia con éxito variable, que va a depender mucho en qué momento nosotros utilicemos el antibiótico, ¿no? Se recomienda hacer unas pruebas de sensibilidad y establecer susceptibilidad a los antibióticos. Esto es en cuanto a estafilocosis. Ahora vamos a ver lo que es coriza. La famosa coriza apical. La famosa coriza infecciosa, que también es una enfermedad respiratoria en aves, conocida como coriza contagiosa de las aves, moquillo aviar, catarro de las aves y muermo de las aves. En cuanto a historia, vamos a hablar de la coriza infecciosa. Desde principios de 1920, Beach pensó que era una entidad clínica distinta. El patógeno etiológico no se puede detectar durante varios años, ya que la enfermedad a menudo se mezclaba con infecciones y en particular con la viruela aviar.
tiene sentido, porque se forma, la cara se le hincha y a veces se forma como pústulas, ¿no? En 1932, de Vieja aisló el patógeno causal y lo denominó Bacillus hemoglobinopinus coryza gallinarum. Pero dentro de la clasificación de esta bacteria, tenemos que pertenece al género Pasteurella especie para gallinar. La coriza infecciosa es una enfermedad de origen bacteriano infectocontagiosa que afecta las vías respiratorias superiores de las aves. Incluso enfermedad de gallinas domésticas está por la bacteria Aedes para gallinas. La enfermedad está difundida mundialmente y es cosmopolita. ¿Cuáles son los factores estresantes para que se dé la coriza? El tiempo húmedo y frío, camas mojadas, locales mal ventilados, ¿no? Corrientes de aire, hacinamiento, elevada densidad por metro cuadrado, deficiencia en alimentación, avitaminosis de tipo A, que es generalmente vitamina A que protege de los bacterias, ¿no? La coriza infecciosa complicada, o también llamada Haemophilus paragallinarum, ¿no? O también llamada Avibacterium, ¿sí? Algunos lo van a encontrar como Haemophilus y otros como Avibacterium. Entonces se pensaba que el Avibacterium era totalmente diferente del Haemophilus, ¿no? Pero en realidad, si ustedes encuentran Haemophilus o Avibacterium, viene a ser lo mismo. ¿Ya? Están dentro de la misma cadena. Entonces, el Haemophilus paragallinarum, cuando se asocia con otros agentes, ¿no? Se agrava el curso de la enfermedad. Por eso se denomina coriza infecciosa complicada. ¿Y qué agentes estamos hablando que se asocia a la coriza? O, por ejemplo, los oportunistas, con Escherichia coli, de Pasteurella gallinarum, pulmonolítica, mucosida, ericoplaga, ¿no? Que debe ser un plaga inséptico y sinovial. También tenemos que la Pasteurella avium volatium y la especie también pueden asociarse con Haemophilus paragallinarum. La coriza infecciosa puede ocurrir en forma simultánea con diversas infecciones virales, ¿no? Del trato respiratorio, siendo las infecciones más fuertes o más frecuentes con la viruela, ¿no? En este caso, en cuanto a la etiología, tenemos que es causado por el Haemophilus paragallinarum, es un bacilo específico de las gallinas y se conocen 3 serotipos, el ABC que difieren en cuanto a su antigenicidad. El Haemophilus presenta escasa resistencia a los agentes atmosféricos y se inactiva en pocos minutos a 50 grados centígrados. Es poco resistente a los desinfectantes de uso común. En cuanto a la etiología, tenemos que el Haemophilus paragallinarum es un microorganismo delicado que se inactiva con rapidez fuera del huésped. El exudado infeccioso suspendido en agua de llave se inactiva en 4 horas a temperatura ambiente. Y cuando el exudado se suspende en solución salina, resulta infeccioso por lo menos 24 horas a 22 horas. El exudado o tejido permanece infeccioso cuando se conserva a 37 grados por 24 horas, y en ocasiones hasta 48 horas. A 4 centígrados el exudado permanece infeccioso por varios días. Y a temperaturas de 45 a 55 grados centígrados, los cultivos de hemófilos mueren en 2 a 10 minutos. En los líquidos embrionarios infecciosos tratados con 0.25% de formalina, se inactivan en 24 horas a 6 grados centígrados. Pero el microorganismo sobrevive por varios días en condiciones similares cuando se trata con timosina. En cuanto a la epidemiología, tenemos que son hospederos naturales y experimentales. Los pollos y las gallinas son hospederos naturales de Haemophilus paragallinarum, son susceptibles en todas las edades. No se han efectuado estudios bacteriológicos definitivos que evidencien la presencia y susceptibilidad de otras especies aviares. En el hábitat, en el aparato respiratorio, prefiero que en la boca y las mucosas en general. Y en las especies susceptibles, hablamos que pueden ser las gallinas, los faisanes, la gallina de Guinea. El periodo de incubación de la coriza infecciosa es de 24 a 48 horas, ¿no? Después de la inoculación de aves con cultivo vivo exudado infeccioso, tenemos que, de manera experimental, el periodo de incubación es variable y depende de algunas condiciones de exposición. Por ejemplo, si la inoculación se realiza de forma experimental en una vía sinusal, el periodo de incubación es de 24 horas. Si se realiza por instilación nasal, el periodo de incubación es de 48 horas. Si se realiza la experimentación en aves de jaula, estas pueden permanecer 72 horas, su periodo de incubación. Y por contacto con agua contaminada, 96 horas. Mientras que en 6 a 15 días se realiza la difusión aérea, ¿no? ¿Cuáles son los signos clínicos característicos de la coriza infecciosa? Tenemos exudado nasal, seroso, mucoso y purulento. Estornudos, edema facial, tumefacción facial, conjuntivitis, inflamación de las barbillas, disnea, sinusitis, conjuntivitis con exudado serosa, lengua en forma de petita, cabeza de búho, inapetencia, diseño, y que este caso inapetencia o disminución de la puesta de huele. Bueno, diagnóstico diferencial, examen según los síntomas clínicos, pruebas bacteriológicas, observación directa, aislamiento bacteriológico, prueba biológica, diagnóstico diferencial, ¿de qué enfermedades? Otras enfermedades, bronquitis infecciosa, Newcastle y viruela aviar. En cuanto a la patogenicidad de virulencia, tenemos que los antígenos hemoaglutinantes o hemoaglutininas constituyen la antigenicidad, patogenicidad e inmunogenicidad del Haemophilus paragallinarum. Así, una cepa variante que no hemaglutinina, aún después de la vacunación o envejecimiento, tampoco produce coriza cuando se instila o inocula en aves susceptibles. En cuanto al tratamiento contra coriza, se utilizan varios antibióticos de diferentes combinaciones. Entre ellos tenemos quinolonas, streptomicinas, solas en combinación con sulfonamidas, penicilinas, ¿no? Con streptomicina, clorafenicol, sulfatizol, vitamina A, una concentración de 0.075 miligramos. Ninguno de estos agentes terapéuticos es bactericida, mientras que el Haemophilus paragallinarum rápidamente genera resistencia a los antibióticos y quimioterapéuticos empleados. Para la desinfección se utiliza lo que es el cloruro de didecildimetilamonio.
¿Cuáles son las fuentes de infección de la coriza? Exudados nasales oculares, el agua es el medio ideal de contagio, afecta a las aves de todas las edades. La vía de transmisión es horizontal de ave a ave y, en ese caso, de aire a pequeña. ¿Sí? Entonces tenemos la presencia de polvo, del aire, de contacto con otros animales. Si hablamos de polvo-aire, entonces pequeñas gotas fluyen, ¿no?, a través del aire de estas aves que están enfermas. Prevención, medidas de manejo, vacunación, vacuna con cepa viva, patógena, bacteriana con cepa atenuada. El Bacterium paragallinarum es una bacteria en la cual no existe una vacuna ideal con una mutación. Entonces podemos utilizar, bueno, en este caso aún no existe una vacuna ideal contra la inmunidad o los desafíos de campo, especialmente si hablamos de cepas vivas. Prevención. Las aves que se han curado de la infección son portadoras del Haemophilus paragallinarum. La aplicación de planes de vacunación adecuados implementados con vacunas eficaces, quizá desinfección de galpón, de población de galpón durante 2 semanas, los lotes afectados, en este caso, la crianza del profesor. Perdón. En lo que son la despoblación de galpón durante 2 semanas, pueden verse los lotes afectados. En la crianza de pollitas con un adecuado plan sanitario, se debe utilizar donde se contempla la vacunación con bacterinas de reconocer eficacia y, si es posible, que contemple las cepas idóneas. En cuanto a las recomendaciones, se puede utilizar lo que es el Corilar, que es una bacterina contra la prevención de la coriza infecciosa en aves. También se pueden utilizar métodos de biotecnología desarrollados por Laverna, que son antígenos encapsulados, no disociados, que se encuentran concentrados y purificados. En la composición de la bacterina se combinan los serotipos A, B y C con cepas nacionales de reconocida antigenicidad, y estos serotipos se encuentran en una altísima dosis, logrado por un moderno método de, en este caso, fermentación. Las primeras dosis se aplican entre las 8 y 12 semanas de edad, y la segunda a las 4 semanas después de aplicar la primera dosis. En casos severos se puede emplear el plan de vacunación aplicando 3 dosis, ¿no? La primera a las 8 semanas, luego a las 2 semanas, y la tercera a las 17 semanas, ¿no?, antes del inicio de la producción. La aplicación se hace subcutánea en el cuello, detrás de la cabeza, en una dosis de 0.5 mililitros por ave. Toda vacuna tiene una concentración de 0.5 mililitros, ¿no? En resumen, tenemos que las aves con enfermedad crónica o portadoras sanos son reservorio de la enfermedad. La transmisión por contacto directo de los soles y contaminación del agua debe virar con exudados nasales. Las gallinas es huésped natural y no tolera la desecación ni la luz solar. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Vamos a tomar lista, ¿sí? Mañana necropsia, no se olviden. Astrid, Agustín, Nicole, Fabiana, Pamela, Jennifer. Presente, Nicole. Ya. Pamela, Jennifer. Farid, Amit. Presente, profesora. Milagros, No me Lucero. llamó, presente, ¿Cuál es su apellido? Vievech, sino que se recortó y no podía hablar. A ver, El anterior no, profe. el anterior. ¿Tu Ah, apellido ¿ya? cuál es? No escuché bien. ¿Por qué he escuchado Vievech? Sí lo escuché, aún no me llamó. Sí, dígame. Me llamó. Bueno, ya. A ver, García, Milene, Gastelo, Mariana, Hilary González, Presente, Bosmi, profesor. Bosmi. Hilary González. Arumi, Bosme. Presente, profesor. A ver, Arumi, mire acá. Licano, Adrián. Mariel, Moreno. Presente, profesora. Silva Cornejo.